Es el pasaje de la economía a base agraria, artesanal y comercial a una economía industrial, más mecanizada, moderna y tecnificada. Surgió en Gran Bretaña y, según varios historiadores, empezó a mediados del siglo XVIII y terminó a mediados del siglo XIX, con la inauguración del primer ferrocarril. Fue un proceso porque fue gradual y no repentino. Joaquín, ¿nos podrías decir las razones por las cuales fue posible esta revolución desde el punto de vista económico? Por supuesto, las principales razones económicas fueron la existencia de mercados externos fundamentalmente coloniales, la posesión de una flota mercante que trasladaba materias primas y alimentos, la disponibilidad del capital por acumulación de riquezas provenientes del comercio internacional, principalmente por acciones de la burguesía y la nobleza, el desarrollo de la economía liberal que propiciaba la iniciativa privada y la búsqueda de ganancias sin intervención del Estado. La existencia de un mercado interno constituido por una población que no dejaba de crecer debido a las migraciones de los campesinos desplazados del campo a la ciudad por el cercamiento de los campos. El comercio de negrero, es decir, de esclavos, con América también generaba ganancias. El mercado negrero funcionaba. Inversiones que poseían en los Países Bajos entregaban una suma importante de dinero. Debido a la revolución agrícola se pudo abastecer a toda la población. Gran riqueza de recursos como el carbón y el hierro. El take-off o despegue, que es la industrialización más acelerada y es el crecimiento económico de empresarios privados o inversores. Pedro, ¿podrías decirnos las causas políticas? Claro, las razones políticas de gran importancia fueron el liberalismo político, que era partidario de un gobierno representativo y del parlamentarismo censitario. Sufragio censitario es que no todos los ciudadanos tienen derecho a voto, sino aquellos que cumplen unas determinadas condiciones, que se reducen casi siempre a tener un determinado nivel económico. La Revolución Gloriosa generó un sector político estable que brindaba seguridad. El Parlamento estaba integrado por comunes, que eran los burgueses y los gentry, que son los que hacen las leyes, y los lores, los nobles. Quisiera hacer un paréntesis para aclarar que las gentry eran nobles aburguesados, que aplican las formas burguesas de administración para sus ganancias. Entendían cómo manejar el capital y cómo funcionaba la economía. El sistema político genera leyes, reglamentos que favorecen a los comunes. Los comunes eran puritanos y protestantes, y su perfil es una causa de que el sistema político fuera estable y que no haya derroches de dinero como lo hubo en la monarquía anterior. El ideal puritano era conservador social y políticamente. Eran gente sobria y de bajo perfil, no eran demostrativos y entendían que el trabajo era necesario para la subsistencia. A diferencia de los reyes anteriores, ellos reinvertían sus gastos en actividades económicas. Los puritanos crean el primer banco de Inglaterra en 1700. Esto les permite tener un orden comercial y económico para poder regularlo y generar una moneda que circule en Inglaterra. Crean impuestos a la gente que invierte. Esto le genera capital. Política liberalista, que exige separación de poderes. La población tiene que tener representación en el poder. Aumento de mano de obra en la ciudad, ya que la revolución agrícola generó menor demanda en el medio agrario. Comida producida abastece a toda la población en crecimiento. La revolución agrícola tuvo lugar antes y durante la revolución industrial. Comenzó con el cambio de herramientas. El arado de vertedera permite generar surcos en la tierra para plantar. Se utiliza el caballo para tirar del arado. Este cambio es importante ya que lo que antes hacían varios campesinos ahora lo hace un caballo. Otro adelanto importante fue la rastra. Estaba hecha de hierro y servía para limpiar. Arrastraba todas las malezas y piedras a su paso, lo que le daba a la tierra otras posibilidades de producción. La gentry con capital compraba las tierras comunales, o sea, la tierra del pueblo. Lo primero que hacen con esas tierras es alambrar para firmar la propiedad privada. El sistema de plantación se cambia. Se cambia del sistema de barbecho a la rotación trienal. Esto fue de gran importancia porque generó mejoras de producción, lo que llevó a un aumento de comercio. Se le da mayor importancia a la tierra ya que de ahí proviene el capital.
pero la revolución agrícola generó un problema. Al haber un aumento de población y disminución de demanda laboral en el campo, mucha gente queda desempleada. Ahí es cuando se produce la migración campo-ciudad para encontrar trabajo y vivienda. Entonces podemos concluir que la revolución agrícola tuvo 4 consecuencias globales: más producción, más movimientos de capital, migraciones y cambio de técnicas agrícolas. Joaquín ahora nos dirá las características de esta revolución industrial. Es una revolución económica por excelencia. Es una revolución burguesa y pacífica, ya que no hubo utilización de armas para provocar el cambio. Esto no quita que durante la revolución no hayan habido problemas violentos. Se introducen máquinas accionadas por la presión del vapor de agua al hervir y se utilizan en los barcos o en los trenes o en máquinas de hilar. Aumento de bienes, migración masiva de la gente del campo a la ciudad por la escasa demanda de trabajo rural, es decir, un éxodo rural. La población urbana aumentó debido a que el campo incrementaba su producción para el consumo de las ciudades que estaban en continuo crecimiento. En la industria textil se comenzaron a utilizar notoriamente nuevas máquinas que requerían fuentes de energía cada vez más potentes. Comenzó a desaparecer el trabajo manual y el domiciliario propio del artesano. Antes de la revolución industrial habían sistemas de producción: primero la manufactura domiciliaria, luego el putting out y luego la fábrica. La manufactura domiciliaria la produce el artesano o el agricultor manualmente. Al ser el dueño del producto, lo hace cuando puede o tiene tiempo y la vende personalmente en el mercado. En cambio, en el putting out, el artesano tiene el intermediario, que es el burgués, que le lleva la materia prima y recoge el producto manufacturado hecho por él mismo, y el intermediario lo vende en el mercado. En cambio, en las fábricas, el dueño de los productos era el dueño de la fábrica y se producía allí mismo. Este último sistema era más efectivo, ya que el trabajador urbano iba a la fábrica a producir exclusivamente y no lo producía cuando tenía tiempo en la manufactura domiciliaria o el putting out. Aumento de la producción agrícola, producción organizada para vender en mercados cada vez más amplios, divisiones de trabajos en unidades de producción llamadas fábricas. A continuación, Pedro nos hablará de las diferentes industrias que hubo durante la Revolución. La lana constituyó durante muchos siglos la materia prima de los tejidos ingleses. A fines del siglo XVII se extendió la moda del uso de tejidos de algodón y de seda de procedencia oriental, de India, China y Persia. La competencia que estos tejidos le hacían a las tradicionales paños de lana inglesa hizo que el Parlamento prohibiera su importación. Es en esta prohibición en donde hay que buscar las raíces de la industrialización. Los telares ingleses debieron sustituir la producción de tejidos de algodón de Oriente. Inglaterra tenía materia prima abundante y barata, proveniente de las colonias americanas, India y Egipto. Tuvo importantes inventores cuyas innovaciones técnicas no se podían aplicar rápidamente en la industria textil lanera. Se aplicaron rápidamente en la industria textil de algodón. El segundo gran sector de crecimiento lo constituyen la hulla y el hierro. A comienzos del siglo XVII comienza a escasear la madera, hasta entonces el combustible por excelencia. La explotación de minas de carbón y hierro se realizaban en vetas situadas al ras de la tierra. A medida que la exportación se hizo en galerías subterráneas, se plantearon una serie de problemas, tales como el transporte del material dentro y fuera de las minas. La solución a los mismos fue muy lenta. La iluminación se resolvió en un principio con la lámpara de Darby. La extracción del agua con la aplicación de la máquina a vapor, el transporte del carbón y del hierro fuera de las minas con la construcción de rieles sobre lo que se deslizaban vagonetas, antecedentes muy remotos al ferrocarril. El carbón de piedra o coque se impone como combustible, es más barato, más abundante, posee una mayor potencia calórica que la madera. La industria metalúrgica constituye otro gran sector de crecimientos. La industria metalúrgica comprendía dos aspectos: la extracción del mineral y el trabajo del mismo. Inglaterra tenía yacimientos de hierro
y su fundición se realizaba en un comienzo con carbón de madera. Debido a esto, la destrucción de bosques enteros llevó a que la producción de hierro en el siglo XVII descendiera abruptamente. Con la invención de la fundición del hierro con carbón de piedra, se obtuvo un hierro resistente y fácilmente maleable. Sin él, no se podría hablar de maquinismo. Ignacio, ¿esta revolución solo tuvo lugar en Gran Bretaña? No. Debido al gran avance de las comunicaciones, la revolución industrial se expandió por toda Europa. Como podemos observar en la imagen, el origen de la revolución fue en Gran Bretaña, que está marcado con un verde más oscuro. Luego, en un verde más claro, podemos apreciar los países que se están industrializando a mitad del siglo XIX, que son Alemania, Suiza, Francia, Bélgica y Holanda. En cambio, Rusia, Italia, Austria, Hungría, Noruega, Suecia y Dinamarca, marcados con el verde más claro, se industrializaron más al fines del siglo XIX. Y los países débilmente industrializados a fines del siglo XIX, que son España, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Rumania y el Imperio Otomano, están marcados con un amarillo claro. Las manchas rojas que podemos observar son las principales regiones industriales. Joaquín, ¿qué consecuencias trajo esta revolución? Consecuencias. La producción experimentó un fuerte crecimiento, las máquinas permitían elaborar muchos más productos industriales, lo que le daba origen a la baja de precios. Las ciudades aumentaron notoriamente, como también lo hizo su población, porque muchos campesinos emigraron a las urbes de su país. El éxodo rural aumenta. El Estado no interviene directamente en la economía, finaliza el absolutismo desde el punto de vista económico. Pasaje del capitalismo agrario al capitalismo industrial. Consolidación de las ideas burguesas de vida que estimulan el desarrollo de las empresas. Disminución del trabajo artesanal, se crean grandes empresas con trabajadores. Aumento de la contaminación del aire por la mayor quema de carbón. Uso de gran cantidad de mano de obra infantil. Y ahora Pedro, a continuación, nos terminará de decir el resto de las consecuencias. Otra consecuencia fue el surgimiento del sindicato de trabajadores. Con la industrialización se produjo una separación creciente entre los dueños del capital y el trabajador. El dueño disponía del dinero y era propietario de las máquinas, mientras que el proletariado proporcionaba la mano de obra. El uso de las máquinas obedecía a necesidades económicas reales y ofrecía a los que disponían de capital la posibilidad de montar una empresa con grandes probabilidades de hacerse ricos. Ante la competencia entre empresas y la necesidad de renovar continuamente la maquinaria por las innovaciones, los propietarios reducían al mínimo los salarios aprovechando la cantidad de personas empleadas. Por esta razón, la gran mayoría estaba mal paga, mal alimentada, maltratada y devorada por las enfermedades como la tuberculosis. Dejaron de haber estamentos y aparecieron las clases sociales. Ahora no se nace, se hace. Esto hace referencia a que si antes nacías campesino, ibas a morir campesino. Si nacías rico, ibas a morir rico. No había una manera de subir de estamento. Justamente por eso se les llamaba estamentos, porque no era posible cambiar sus condiciones sociales, económicas o políticas. En cambio, en las clases sociales sí se puede. La riqueza será la base de la distinción social. Luego, otra consecuencia es que surge una nueva aristocracia, que sería la nobleza antigua y la nueva burguesía.